Hola, les queremos hablar, la doctora María Victoria Moreno y yo, de un riesgo que está acechando a nuestros niños y adolescentes, y es la incitación por parte de Internet y las redes sociales de la cultura al odio y el desprecio al otro. Además, en estos días, la plataforma de streaming Netflix acaba de estrenar una serie que se titula Adolescent, donde queda muy bien reflejado esta invitación al odio y al desprecio al otro. Para empezar a hablar de este tema, primero hemos de situarnos en una idea que se está generalizando, que llevamos años hablando de ello desde diferentes perspectivas y que es la posverdad, ¿no? La Academia de la Lengua Española nos habla de una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y el Oxford English Dictionary nos habla de una circunstancia en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y la creencia personal. Lo importante son las emociones, no las razones. Y las fake news se basan principalmente en dos fenómenos. Las echo chamber o las habitaciones del eco, que no paran de darnos aquello que las inteligencias artificiales, los algoritmos de las redes sociales suponen que nos interesa y por tanto retroalimentan continuamente nuestra opinión sobre un mismo tema, y el backfire effect, que es la perseverancia de las ideas. Determinadas ideas, especialmente aquellas más graves, aquellas más extremas, se mantienen en el tiempo pese a la existencia de evidencias contrarias. Desde ahí, Krugman en 2010 nos hablaba de las ideas zombies. Son ideas que en principio Krugman refería a la economía, pero que desgraciadamente se están haciendo comunes en la vida cotidiana, ¿no? Son ideas que se repiten una y otra vez, pese a que la evidencia y la lógica nos han ido señalando que no son verdad. Las vacunas causan autismo, el cambio climático es un engaño, el 5G es peligroso, las elecciones fueron manipuladas, la COVID-19 fue creada en un laboratorio. Y todo esto se basa en un concepto central en psicología social. ¿Cómo vivimos los grupos? El endogrupo y el exogrupo, nosotros frente a ellos. Nosotros somos buenos. Nuestra conducta deseable es causa de que nosotros lo hacemos bien. La gente de nuestro grupo es buena por naturaleza. Y los otros, sean quienes sean, eh, son malos, y cuando hacen algo adecuado, resulta que es por una causa externa o por puro azar. Desde ahí, eh, podemos hablar de fake news, que se dividen en información incorrecta o misinformation, que serían noticias falsas que se transmiten de manera no intencionada por un error en la comprensión o por las prisas, la desinformación o disinformation, que es inversión de noticias falsas con el objetivo de difamar a personas, organizaciones y países. Veamos lo que ha pasado en nuestro país en torno a Cruz Roja y a Cáritas Española y su intervención en la Dana, acusándoles de o quedarse con las donaciones o no ayudar a los valencianos por estar preocupados en atender a los migrantes que cruzan el estrecho en pateras, ¿no? Y luego está el uso dañino de la información o malinformation, que es divulgar noticias reales pero difusas, con el único objetivo de dañar a una persona. Lo hemos visto recientemente con el asesinato de una educadora en Badajoz, donde mucha gente preguntaba de qué nacionalidad habían sido los críos que habían asesinado a esta educadora, con el fin de volver a criminalizar a los menores inmigrantes no acompañados. Desde las fake news surgen dos grandes conceptos. La infoxicación,
que es dar demasiada información sobre un mismo tema hasta el punto en el que uno no sabe distinguir cuáles son las informaciones reales de cuáles son las informaciones manipuladas y adulteradas. Pensemos esto afectando a nuestros niños y jóvenes. ¿Cuáles son sus criterios para poder discernir qué es verdad y qué no? Y un término que acuñó la OMS en torno a la epidemia de la COVID-19, la infodemia. Todos descubrimos la cantidad de bulos, mentiras, manipulaciones, informaciones inadecuadas en torno a las vacunas, en torno al origen de la epidemia, en torno a cómo afrontarla. Hasta un jefe de Estado se atrevió a decir que esto se arreglaba bebiendo un poquito de lejía disuelta en agua, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula para que una fake news prospere? Pues principalmente tirar de las emociones, provocar una respuesta emocional en los críos, en los jóvenes, en los adultos, con un gran componente visual. Y debe contener una narrativa potente que se repita sin cesar, una historia que nos seduzca y que explique un fenómeno habitualmente complejo. ¿Y por qué se producen? Pues como lo que nos dice Munafó, ¿no? Se produce primero por dinero. Lo segundo, por la desconfianza hacia las clases dominantes, en los que se incluye a los médicos, a los que se tacha de corruptos o que se les acusa de estar comprados por la industria farmacéutica. Y en muchos casos por el efecto nostálgico que exalta unas supuestas virtudes atribuidas a los métodos tradicionales y al pasado. Desde ahí, el Papa Francisco nos señala que las fake news son patologías de los medios. Patologías de los medios que se expresan en desinformación, difamación y la fascinación por el escándalo. Y el mismo Papa nos señala que los medios más corruptos son aquellos que buscan complacer a su audiencia, tergiversando los hechos para que se ajusten a sus prejuicios y temores. El hate speech, el discurso del odio, que es lo que pretende deshumanizar al otro. Cuando nuestros críos, nuestros adolescentes, empiezan a deshumanizar a sus compañeros de clase, a cosificar a sus compañeras, a despreciar a todo aquel que es diferente, eh, acaba convirtiéndose en una enfermedad contagiosa. Una enfermedad contagiosa que se transmite como un virus y dejándonos la idea de que existen dos tipos de haters. Unos organizados, probablemente con intereses económicos y políticos, apoyándose en granjas de bots en diferentes puntos del planeta, y otros espontáneos, que son los haters de la puerta del lado, la gente que bajo el anonimato que ofrece Internet, se dedican a soltar todo aquello que les sale de las tripas con el fin de hacer daño. Les recomiendo que vean este documental en el link de la diapositiva de Internet Warriors. ¿Y qué hacer ante las noticias falsas? ¿Cómo evitar que se propaguen? ¿Qué es lo que les debemos enseñar a los críos? Mantén la calma. No te limites al titular. Si ves el titular, busca en Google o en cualquier buscador a ver qué de real tiene esa noticia, si está en otros sitios. Verifica la autoría. ¿Quién ha hecho esa noticia? Si la información es muy escasa, probablemente sea una noticia falsa. Revisa las fuentes, de dónde viene la información. Presta atención a tus emociones. Cuando te renueva las tripas, cuando te renueve las tripas, pon la noticia en cuarentena. Aunque refuerce tus ideas, aunque estés de acuerdo con la noticia. Revisa muy bien las imágenes. Las imágenes no lo dicen todo y a veces no corresponden ni al lugar ni a la época del año al que se le atribuye la noticia.
Mira la fecha. De vez en cuando vuelven a aparecer noticias del pasado. Aprendamos a diferenciar la sátira y la ironía de una noticia. Y si no te queda claro, no compartas. Otro de los aspectos que podemos tratar y que también, siguiendo con el tema que el profesor doctor José Luis Sancho ha tratado sobre el odio, es lo que encontramos en las redes sociales a través del ciberbullying. Aquí podemos hablar de dos aspectos de lo que es el acoso. Uno es el acoso escolar, que define Always, que dice que este acoso escolar, ese comportamiento intencional y agresivo que ocurre repetidas ocasiones contra una persona o una víctima en el que hay un desequilibrio de poder real y aparente cuando ésta se siente vulnerable e impotente para defenderse. Dentro de lo que son las redes sociales encontramos el ciberacoso. Esta definición proviene de Smith. Él nos dice que este ciberacoso es un acto agresivo intencional, volvemos otra vez, como antes ese comportamiento intencional agresivo, realizado también hacia una víctima por una persona, en este caso un grupo, que también se repite en el tiempo, pero que estamos utilizando esos medios electrónicos de contacto. Esta víctima no puede defenderse fácilmente por sí misma. ¿Cuáles son las características especiales de este ciberbullying, de este ciberacoso? Primero, que debe tener ese cierto grado de especialización tecnológica, como decíamos, se ocurre a través de los medios de las redes sociales. Hay una agresión indirecta y esto, claro, al permitir esa manera indirecta, permite que el agresor sea como invisible. También otra de las características es el no poder ver la reacción que tiene la víctima en el tiempo, la laxitud, esa desconexión respecto de la víctima, y el acosador no tiene esa satisfacción que le pueda suponer observar el sufrimiento de la víctima. También, y esto es importante, el tamaño de la audiencia es mucho más grande, es mayor a que pueda haber, por ejemplo, en un acoso, pues fuera dentro o fuera del ámbito escolar, en el colegio, por ejemplo. Y no hay lugar donde esconderse de él. Eh, nos pueden encontrar en cualquier sitio y en cualquier lugar a través de este acoso de las redes. ¿A quiénes afectan? Ya hemos hablado de ellos. Uno de ellos es el agresor, ¿no? El rol del agresor que puede tener dos tipos. El predominantemente dominante, con tendencia a una personalidad antisocial y que tiene una agresividad proactiva. Pero también encontramos al ansioso, de una baja estima, alto nivel de ansiedad y la forma de agresividad es reactiva. También otro de los que está a quienes afecta este ciberacoso es el rol de la víctima. Encontramos la víctima clásica, la víctima provocativa y la víctima inespecífica, pero podemos encontrar también ese rol de el agresor que al mismo tiempo es víctima. Otro aspecto también muy importante y que vemos preocupante y que se está dando también a través de las redes sociales y que, bueno, con todo lo que ya hemos ido hablando, pues provoca también pues esa forma distorsionada de ver la realidad es la pornografía en las redes sociales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se ha dado no hace mucho, de esta sexualización a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, con la mascota Vaticana Luce y todo lo que esto implica. ¿Qué podemos decir de esta pornografía y adolescencia? Bueno, quizás es una información sexual o una desinformación sexual. ¿Qué es lo que le llega a nuestros adolescentes y no tan adolescentes? Porque ya ven que la edad promedio de inicio de consumo de pornografía está en los 12 años y también vemos que en algunas, incluso menor edad, bueno, pues vemos que hay un 68% de adolescentes que consumen pornografía regularmente, que se realiza mayoritariamente en la intimidad, es decir, estos chicos se esconden para poder ver la pornografía, que además están accediendo a contenidos que son gratuitos.
y que esos contenidos suelen basarse en la violencia y la desigualdad. Además, su única fuente de información la consideran esta pornografía. Por lo tanto, ¿realmente se están informando de lo que es la sexualidad? ¿Hay una información correcta y bella de lo que es la sexualidad o hay una real desinformación de estos chicos que están consumiendo de esta manera este contenido a veces tan violento? Bueno, la plataforma, además, muchas veces al cual acceden es su propio teléfono móvil, dispositivo móvil. Por lo tanto, tienen un acceso muy rápido y muy fácil a este contenido tan pernicioso para ellos. ¿Cuáles pueden ser los predictores del uso problemático de la pornografía? Bueno, aquí ven varios predictores que nos pueden alertar de este uso problemático de la pornografía. La frecuencia, la motivación, la vergüenza sexual, la incongruencia moral. Bueno, pueden ustedes ver aquí varios de ellos ¿no? Que nos indican pues este uso tan desproporcionado y que produce tantos problemas en nuestros adolescentes y en nuestros niños por este consumo de la pornografía. Factores de riesgo. Hemos hablado ya algo de cuál puede ser esto. Si la única información y los únicos que enseñan a nuestros adolescentes qué es lo afectivo sexual y es este consumo pornográfico, pues piensen ustedes qué riesgos tan grandes va a tener para las relaciones de ellos mismos, consigo mismo y con los demás. Por lo tanto, un gran factor de riesgo es la falta que hay de una educación afectivo-sexual integral correcta. Y además, como decíamos, esa facilidad de un acceso temprano a la pornografía sin que haya un control por parte de los padres. Factores de protección. Promover las habilidades y críticas del control, ¿no? Parental, que los padres estén ahí, y además que haya esa educación correcta afectivo-sexual que se dé tanto de parte de los padres como desde la escuela. Efectos, bueno, pues más o menos hemos ido diciendo, pero existen ¿qué va a pasar? Creencias erróneas, expectativas irreales sobre las relaciones. Si lo único que están viendo, esas relaciones tan distorsionadas entre el hombre y la mujer o otro, pues imagínense cómo ellos van a entender sus propias relaciones con los demás, la distorsión que existe en los roles de género, la normalización de la violencia, la ansiedad, la depresión, la autoestima, la baja autoestima, la distorsión de la autoimagen, el incremento de conductas violentas, que esto también lo estamos viendo en los institutos, en los colegios, las luchas que hay y las peleas que hay entre ellos, la gran violencia que hay, sobre todo en sus relaciones entre los compañeros y el inicio temprano de esa actividad sexual. Por lo tanto, este inicio temprano aumenta las conductas de riesgo. Todo esto nos dice, hemos ido viendo todos estos efectos que producen estas redes sociales, el odio, la desinformación, la falta de conocimiento, la baja autoestima. Bueno, ¿cómo actuar ante todo ello? Bueno, pues lo primero, la educación digital, cuestionar la exactitud y representatividad del contenido de las redes sociales, comprender las tácticas utilizadas para difundir esa información errónea y desinformada, comprender mejor cómo se pueden manipular las imágenes y el contenido, limitar los errores, cómo construir y nutrir relaciones saludables en línea, resolver los conflictos, abstenerse de comparaciones sociales excesivas, reconocer el racismo estructural en línea y criticar los mensajes racistas y comunicarse de forma segura. Es verdad que lo vamos diciendo así de manera muy amplia, todo esto habría que profundizar en ello, pero son unas pequeñas pautas que queremos dar para poder ayudar a educar en el campo de lo digital. Muchas gracias por su atención.